Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Es un placer contar con un panel de expertos en el tema como vosotros. Y sin más dilación, vamos a entrar de lleno en la mesa redonda. Durante los comienzos de la pandemia y en la actualidad estamos viendo nuevos tratamientos de datos que generan unas veces dudas, otras directamente controversia, aunque los derechos fundamentales como la privacidad y protección de datos se mantuvieron durante el estado de alarma. ¿Creéis que en ocasiones se ha reinterpretado la norma con objeto de combatir la pandemia? ¿En qué sentido? Si quieres, empezamos por Carlos. Fenomenal. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar, para estar en este panel con tan ilustres compañeros y sobre todo daros la enhorabuena por el pedazo de evento que habéis montado durante toda esta semana. La verdad es que todas las normas son interpretables, por lo tanto, también toda la normativa de protección de datos hay que reinterpretarla y además hay que hacerlo de acuerdo al momento en el que estamos y al resto de normas. No podemos olvidar que estamos hablando de una norma. Hay otro montón de normas que son necesarias reinterpretar. El problema o la virtud que tiene la protección de datos es que al ser algo absolutamente horizontal, pues claro, trata asuntos de salud, como los que estamos hablando, pero también de comercio, de publicidad, de redes sociales, de videovigilancia. Y yo creo que ya los que llevamos unos años trabajando en este mundillo hemos tenido que, vamos a decir, ser imaginativos muchas veces reinterpretando las normas para poder dar soluciones prácticas precisamente a problemas reales y ser prácticos en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. La primera, fortalecer que la protección de datos sea un derecho fuerte, un derecho de verdad, quizá más que nunca por la situación que estamos viviendo, pero también evitar ese abuso que se hace muchas veces de la protección de datos donde lo utilizamos o se utiliza como excusa para protegernos de no cumplir otras normas, ¿no? Siempre se dice, no se puede dar esto por protección de datos, y en cambio del otro lado no, es que hay que darlo por transparencia, y parece una lucha, parece un escudo que todo el mundo quiere tirar de él, y algún día nos rompe, como sigamos tirando así. Entonces yo creo que eso es muy importante para que el derecho de la protección de datos sea realmente fuerte y no esa excusa, y luego al fin y al cabo lo que tenemos que hacer, como siempre, es ponderar derechos. Pero vamos, esto no lo venimos haciendo desde que existe la protección de datos, sino que se lleva haciendo desde hace unos cuantos siglos. Por lo tanto, y como conclusión, pues efectivamente, claro que se ha reinterpretado la norma, daros cuenta de la cantidad de tratamientos y de situaciones que hemos tenido que estudiar durante estos meses por control de la pandemia en entornos de salud pública, de salud privada, en el entorno familiar, en colegios, teletrabajo, etcétera, que muchas de estas cosas las iremos viendo a lo largo de esta tarde. Marcos, continuamos contigo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias, Yolanda, por la presentación. Muchas gracias igualmente al organizador por estas estupendas jornadas de esta semana, por haber contado con APEP, con la Asociación Profesional Española de Privacidad. Maite, Carlos, Rodolfo, un placer compartir también mesa con vosotros y, por supuesto, también agradecer a todos los asistentes pues el tiempo que nos dedican en estar en esta mesa redonda y también, como no, desearles que estén bien, ¿no? en esta situación. En esta situación de alarma, de pandemia, con todo esto que estamos viviendo, yo creo que la privacidad, en respuesta a tu pregunta, se ha dado a conocer mucho más entre las personas. Quizás es un concepto pues, que no se sabe definir bien, que no saben que muchas personas que tienen un derecho que les protege, pero sí saben cuándo les afecta o cuándo se ven afectados en su privacidad. Y yo creo que esta pandemia, un poco también en línea con lo que decía Carlos, es que bueno, pues ha vuelto a poner encima de la mesa más que nunca, quizás, la importancia de la protección de datos, la importancia de la privacidad. Un ejemplo pues es esta misma mesa, pero es que desde marzo venimos viendo muchísimos reportajes, noticias en primera página que antes costaba encontrar realmente noticias sobre esta materia. Y yo creo que el Reglamento General de Protección de Datos tiene una gran incidencia en esta situación. Es una norma dura. Es una norma que no solo es dura por su régimen sancionador, recordemos, 10, 20 millones de euros, 2-4% de volumen de facturación, sino por la doble responsabilidad o la doble obligación que lleva a las empresas a aplicar el cumplimiento y el demostrar que se está cumpliendo efectivamente con esa norma. Pero dentro de esa dureza, yo creo que es lo suficientemente flexible como para permitir que haya una
pues una serie de desarrollos, una serie de políticas para poder luchar contra la pandemia dentro de esos márgenes legales. Y como bien decía Carlos ahora hace un momento, es un tema de conjugación, de conjugar bien dos derechos fundamentales. El derecho a la vida, por un lado, y el derecho a la privacidad, a la protección de datos, por otro. Por mucho que se nos haga creer que uno está por encima de otro, en derecho las cosas no son así. Implica tiempo, implica destinar recursos, pero no es incompatible. Es un tema que, pues bueno, pues tenemos que velar por hacer un buen estudio, determinar la viabilidad de los tratamientos, aplicar medidas de seguridad desde el diseño, desde el defecto, hacer evaluaciones de impacto, en fin, amoldarnos, ayudar a empresas e instituciones a conseguir que esos desarrollos sean mucho más beneficiosos y que no impliquen riesgos para las personas. Yo creo que lo puedo resumir en dos palabras. Esto no es China. Es decir, estamos en una democracia, tenemos un ordenamiento jurídico fuerte, con muchas normas, con unas herramientas que nos permiten que se pueda estar con estos dos derechos sin que sea de forma concluyente. Y una de las claves está en los profesionales de la privacidad, en los abogados, en los consultores, en los auditores, en los delegados de protección de datos, que somos en los que en esta situación pues nos hemos vuelto como casi imprescindibles a la hora de ayudar a empresas, a instituciones, a administraciones públicas a desarrollar esos tratamientos para que no cayesen en verdaderas bueno, pues barbaridades o incluso hacerlo pues, como mínimo lo mejor posible. Se puede y claro que se puede. Muchas gracias. Continuamos ahora con Maite. Maite, cuando quieras. Sí, hola, pues igualmente muchas gracias a todos, sobre todo a Ana, Fundación Borredà y demás, a Isaac Madrid por haber confiado en mí en este panel y a todo el resto de ponentes y asistentes. Y brevemente, bueno, añadir dos pinceladas. Una es que a nivel occidental se está cambiando el concepto de privacidad, que el reglamento lo tiene, el reglamento de datos y la legislación española lo tiene muy bien determinado. Pero que realmente a nivel de redes sociales e incluso a nivel gubernamental se está tendiendo hacia un concepto calvinista de lo que es la privacidad, que es esto de todo las ventanas descorridas y que si no tienes nada que ocultar, pues tienes que mostrarlo todo de forma impúdica. Y creo que eso, sin embargo, el reglamento ofrece información y mecanismos para poder, de alguna manera, dar la información que queremos dar de nuestra privacidad cuando sea necesario, es decir, la información por capa, las técnicas de anonimización, canonización, diferencial, anonimización y demás, para dar información útil sin tener que darlo todo. Es decir, no es como estar desnudo o vestido con un traje de esquimal, ¿no? Sino que directamente se puede dar la información justa y necesaria. En ese sentido, creo que las aplicaciones sanitarias y todo lo que es el ecosistema sanitario puede perfectamente cumplir con el reglamento de protección de datos y a la vez dar la información útil y necesaria para que las autoridades sanitarias y en general sea de utilidad pública. Igual ocurre con la administración del Estado. Tenemos muchas cuestiones, habéis aludido al tema de transparencia. Efectivamente, transparente no quiere decir impúdico. Cuando hacen una pregunta relacionada con información que es útil para el ciudadano y que tiene derecho a conocerla, se le da, pero no se le da cualquier cosa de cualquier manera y en cualquier momento, sino que se mide muy bien las consecuencias que puede tener esa información. Y de hecho, ahí existe una serie de supuestos por los que no se debe dar esa información cuando suponga un riesgo para la seguridad nacional o cuando lesione gravemente los derechos de los ciudadanos. Y poco más, decir, añadir ese apunte. Gracias, Maite. Rodolfo, te pasamos la palabra a ti. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. Yo también quería aprovechar para agradecer a la organización, para dar la enhorabuena sobre todo a Ana, a Enrique, a Yolanda, al Grupo Bormar en general. Me parece tremendamente conveniente el congreso que habéis organizado a lo largo de esta semana y comentábamos en la previa que además con una muy buena selección de temáticas, de ponentes, así que mi enhorabuena porque soy consciente de la dificultad que en estos tiempos conlleva el organizar algo de tanta utilidad. Yo creo que ahora me dirijo en este caso a todos los que nos estáis escuchando. Creo que el principal objetivo de estas sesiones, en particular de la nuestra, es que saquemos conclusiones, que saquemos información de máxima utilidad. Así que en este sentido también agradezco a mis queridos compañeros de mesa, pero sobre todo os agradezco a vosotros el que estéis ahí
porque en estos momentos lo inteligente efectivamente es capacitarnos, es formarnos y sobre todo tener una hoja de ruta con una estrella polar hacia la cual tenemos que ir, y también en materia de privacidad. Tenemos que tener en cuenta que en la primera etapa de la pandemia hemos estado en una situación de absoluta emergencia, hemos estado dentro del estado de alarma, con todo lo que conlleva, y los que hemos estado en primera línea de fuego, en la trinchera con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta de que se han tenido que tomar decisiones pues muchas veces sin demasiado proceso reflexivo, de manera impulsiva, pues más de manera contingente que de manera inteligente, y por lo tanto ahora sí que estamos en un segundo periodo donde es muy importante apretar el botón de pausa, parar el mundo, hacer un análisis de qué es lo que ha pasado en los últimos 6 meses y hacia dónde vamos a ir. Y lo que ha pasado en los últimos 6 meses es que hemos avanzado más en transformación digital en este periodo que prácticamente en los últimos 10 años, que hemos avanzado más en todos los procesos de digitalización corporativa en este periodo que en los últimos 10 años, y que también en cuestiones que aplican directamente sobre la protección de datos y sobre la privacidad, también ha sido así. Por lo tanto, la primera pregunta que deberíamos plantearnos, dejando debates, yo creo que de doctrinales, de alto nivel jurídico, como son, pues si hay una colisión de derechos entre la salud pública y la protección de datos, qué es lo que pondera o cuál hay que... No, esto está resuelto, señores. Evidentemente, como han dicho mis queridos compañeros, lo que hay que buscar es el justo equilibrio. Lo que hay que buscar es la justa ponderación. Lo que no podemos hacer es dejar de cumplir con la protección de datos amparándonos en la salud pública, ni viceversa, que dejemos de cumplir con las obligaciones para defender la salud de nuestros empleados y la salud de nuestros colaboradores por cuenta de la protección de datos, porque todo es perfectamente encajable. Así que empiezo con un spoiler que si acaso recogeré al final, y es los que me estáis escuchando. ¿Tenéis un sistema de protección de datos debidamente actualizado? ¿Disponéis de un informe que realmente acredite que después del post-COVID, con todo lo que ha caído, con todo lo que ha llovido, realmente estáis cumpliendo con los preceptos mínimos que todos... ¿Estáis con un proceso ya no de plan de contingencia? La mayoría de los que me estáis escuchando tenéis un perfil técnico, un perfil informático, un perfil de gestión de sistemas de información. Y la pregunta es, una vez superado ese primer periodo de plan de contingencia, ¿tenéis ya activado un plan de continuidad? En ese plan de continuidad están compilados, están recogidos elementos como ciberseguridad, elementos como gestión TIC, elementos como protección de datos, elementos como procesos de transformación de la empresa, elementos como teletrabajo. Luego comentaremos también el tema de teletrabajo. En definitiva, la acreditación de la responsabilidad proactiva, la acreditación de la diligencia debida, o siendo mucho más prácticos, que si estamos en un escenario de conflictividad legal, y os garantizo que se nos viene un periodo donde la conflictividad legal está creciendo exponencialmente, la pregunta es, ¿podéis dormir tranquilos? ¿Tenéis todo lo que hay que tener para poder afrontar esos escenarios de conflictividad, bien sea de índole financiero, en gestión de cobros, en pagos, problemas con bancos, problemas laborales con los empleados, problemas mercantiles, problemas fiscales? Dentro de esa problemología que vamos a tener que atender, tenemos cubiertos de una muralla de contención hacia adentro estos aspectos para poderlos afrontar con tranquilidad sin que la continuidad de la empresa se vea directamente afectada. Bien, espero que con la mesa que hoy vamos a comentar y sobre todo con la compilación de todos los tips y de todas las ideas que van a haber en este congreso podáis resolver positivamente a esa respuesta. Adelante, Yolanda. Gracias, Rodolfo. Bueno, has resumido perfectamente para lo que se ha hecho este evento, que es para ayudar. O sea, lo que se busca es ayudar a la gente y concienciarla de la situación en la que estamos y los peligros bueno, a los que nos vamos a tener que enfrentar todos. Continuamos con la segunda, ya que te tengo aquí, empiezo contigo. ¿En qué aspectos, aunque creo que bueno, ya los habéis tocado un poco, pero en qué aspectos está teniendo mayor impacto la pandemia del COVID-19 en relación con la protección de datos y la privacidad durante la etapa de esa nueva normalidad? Sí, yo me ceñiría en 3 por tratarlos de globalizar. El primer gran aspecto en lo que respecta a protección de datos, como no podía ser de otra manera, es en todo lo relativo a salud. Es decir, todos aquellos tratamientos que dentro de una organización se tienen que llevar a cabo en vigilancia de la salud, en prevención de riesgos laborales,
con arreglo al cumplimiento en primer estado, en una primera etapa durante el estado de alarma y a continuación ahora, pues para poder garantizar la protección y la salud de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, sería un primer gran bloque y yo creo que aquí empezamos a tener una serie de cuestiones que hasta ahora no estaban del todo claras, luego hablaremos de ellas, pues desde si se puede establecer un control de temperatura en los accesos hasta todo lo relacionado con un segundo bloque que sería ya teletrabajo. No tenemos que olvidar que el pasado 22 de septiembre se promulgó el Real Decreto 28 del 2020 de medidas para el trabajo a distancia, para el teletrabajo. Es un módulo que también tenemos que tener muy en cuenta y que tiene un impacto decisivo en todo lo que es la normativa de protección de datos, como no podía ser de otra manera. Y el tercer gran bloque sería toda la plataforma tecnológica que se ha puesto a disposición para la continuidad de la actividad de la empresa, para la continuidad de negocio. Y en este sentido, pues yo diría que desde un punto de vista de protección de datos, lo importante aquí es disponer de un módulo de actualización donde se acredite que no de forma dispersa, que no de forma desordenada ni caótica, que sobre todo las progresivas medidas que se han ido adoptando desde el inicio de la pandemia, desde finales del mes de marzo, principios del mes de abril, toda esa compilación de decisiones se tienen que pasar por, se tienen que verificar, se tienen que autorizar por parte de que realmente tenga la legitimación suficiente. Muchas medidas se tomaron por parte del informático, por parte del responsable de área, por parte del jefe de sistemas, pero esas medidas tienen que pasar a formar parte, tienen que englosar lo que es el sistema de normas y procedimientos, en definitiva, de políticas dentro de lo que es el tema de protección de datos. Y con demasiada frecuencia nos estamos encontrando que las organizaciones no lo tienen. Por lo tanto, lo que prescribimos desde aquí es que se actualice toda esa colección, toda esa biblioteca de políticas en forma de normas y procedimientos y que sobre todo se establezca una hoja de ruta para los próximos 6 meses, teniendo en cuenta que lamentablemente pues todavía no hemos podido superar la situación pandémica y que ante todos esos escenarios lo importante va a ser, como comentaba al inicio, acreditar la responsabilidad proactiva, la diligencia debida y que siempre estamos implantando todas las medidas desde la privacidad, desde el diseño y la privacidad por defecto. Son conceptos muy genéricos, pero que traducidos en el día a día hacia los nuevos tratamientos, pues es un poco la hoja de ruta, es un poco, pues yo creo que las pautas que desde un punto de vista de diagnóstico, desde un punto de vista de pronóstico y de tratamiento, por utilizar un símil de salud, ya que estamos en la situación de la pandemia, pues yo creo que conviene impulsar. Gracias, Roberto. Maite, cuando quieras. Que no tiene... ¿Me oís? Sí, ahora sí. Quería añadir un nuevo sector que no se ha mencionado y que creo que no tiene tanta madurez para el tratamiento de datos de carácter personal como es el sector educativo. Sobre todo cuando ocurre un positivo en un aula, cómo se comunica al resto de padres, porque me he encontrado, caso real, como madre que soy, que existe pues un contacto y demás y a continuación aparecen los grupos de WhatsApp o lo que sea, pues fulanito se está haciendo una PCR, pues menganito da positivo, pues no se queda negativo, pues no, y creo que eso hay que cuidar esa información. A ver, o sea, si el interesado lo quiere divulgar voluntariamente en el grupo de WhatsApp, pues bueno, pues es una opción personal, pero si no lo quiere divulgar se están vulnerando sus derechos. Y eso creo que también los colegios y instituciones educativas tienen que tener mucho cuidado con esa información, porque en otros ámbitos ya se tiene, o al menos se debería tener, como es el laboral o el sanitario. Y otro aspecto también indirectamente afectado es el tema de todos los servicios online, no solamente educativos, sino me refiero a gimnasios, clases de todo tipo, pues de cocina online y demás, que están grabando a la gente que está accediendo y demás, pues hay una serie de mercadeo de grabaciones que luego se ofrecen, pues la clase online de en el gimnasio no sé cuánto, que se está grabando a gente y a veces sin su permiso. Entonces existe mucho mercadeo y tráfico de información online que son imágenes grabadas de personas y que no se está teniendo muy en cuenta. Y bueno, ya por último, también, por ejemplo, también por haberlo sufrido, todo el tema de servicios de belleza y estética, es decir, vas a hacerte, no sé, la permanente o algo y te están tomando la temperatura. No sé, eso tampoco, y tampoco te están diciendo para qué, dónde van esos datos y qué van a hacer con ellos. Gracias, Maite. Marcos. Sí. A ver,
por aclarar a todos los oyentes, en la parte previa no nos hemos puesto de acuerdo en las respuestas. Lo digo porque mi intervención en esta pregunta va por ahí, es decir, desarrollo de aplicaciones de rastreo, medidas de temperatura, medidas de COVID y protección de datos en el ámbito laboral, en el escolar para el tema de los contagios, en fin. Esa ha sido, yo creo que la avalancha inicial. Luego nos hemos pasado a todo el tema del teletrabajo. Aquí, inicialmente, pues ha sido empresas donde los trabajadores estaban utilizando su propio dispositivo, su propio ordenador portátil y no los medios de la empresa. Claro, esto genera un problema de seguridad pues muy grande. ¿Qué ha pasado y qué nos hemos encontrado en muchas ocasiones? Pues que un poco lo que decía antes Rodolfo, y es que no había esos protocolos. No hay una hoja de ruta, siguiendo sus palabras, que especifique pues cuáles son los medios que pone la empresa, cuáles son los medios que se pueden poner para trabajar, cómo se tiene que hacer, cómo son las conexiones. Sí, esto ha provocado un montón, en los profesionales de la privacidad, un montón de consultas sobre brechas de seguridad. Hemos tenido que estar en muchas ocasiones analizando en los el poquísimo exiguo margen de tiempo que exige la normativa para comunicar brechas de seguridad, analizar si ha sido una brecha o no, comunicarla a la Agencia de Protección de Datos y, en su caso, en casos graves, pues establecer una denuncia, una querella ante la policía o el juzgado, porque han sido verdaderas, situaciones que han desbordado a los trabajadores, que han desbordado a las empresas, pero ese desbordamiento ya ha pasado. Ahora ya estamos en una nueva normalidad, ahora ya ese agobio inicial ya no lo tenemos y ahora tenemos que ir hacia esos protocolos. Unos protocolos en los que tiene que estar pues, el delegado de protección de datos de una manera en aquellas empresas que lo tengan que tener o que lo deban tener, por supuesto, deben estar integrados en un entorno multidisciplinar, en un entorno en el que la clave sea ayudar a tomar esas decisiones que decía al principio, estar con marketing, con desarrollo de negocio, con gerencia, con IT, para buscar las mejores soluciones. Y al fin y al cabo, y esto yo creo que también lo iremos comentando un poco más adelante, está el tema de la formación y la concienciación. Ahora ya todo el mundo ya se le ha encendido la bombillita de que esto de la protección de datos, de que esto de la privacidad es importante, y ahora ya podemos dar un pasito más. Ahora ya que ya saben eso, ya podemos explicar pues muchas más cosas y hacer que se rebaje el riesgo, hacer que el riesgo potencial para las empresas, para los tratamientos, disminuya no con unas medidas tan extremas que en muchos casos no son ni necesarias. Hay veces que durante esta situación pues nos hemos encontrado con verdaderos fanáticos que tenían medidas aplicadas a nivel máster cuando estamos hablando de un tratamiento que no lo requería, y al revés, en tratamientos que sí lo requerían, pues ¡hala, venga! ¡Viva la vida! Entonces, bueno, un poco por ahí es lo que nos depara esta nueva normalidad. Gracias, Marcos. Carlos, ¿qué tienes que aportar? Bueno, por ser muy breve y dar una visión diferente a mis compañeros, nosotros en el Data Privacy Institute hicimos una encuesta con los delegados de protección de datos, con los DPOs de compañías, para ver qué les preocupaba, ¿no?, del tema de la pandemia y de alguna manera cómo les estaba afectando en el desarrollo propio de su función. Y tenía por aquí apuntado un poco los resultados un poco y viendo un poco la pregunta que nos hacía sobre qué cosas han tenido mayor impacto, pues en la profesión más o menos lo que nos decían los DPOs es, uno, se han abierto muchísimos nuevos proyectos que yo creo que todos conocemos, es decir, nos han breado a consultas, han tenido una avalancha de consultas y de nuevos temas que evidentemente pues, todos son fruto de todo esto, ¿no?, de cómo poner en marcha sistemas de teletrabajo, en fin, problemas de todo tipo operacionales para dar servicio a clientes y tener a los trabajadores en muchos sitios trabajando. Después, de alguna manera, también hacían hincapié en el tema de la urgencia, es decir, la toma de decisiones sobre los proyectos y dar ese ok o no, o ver un poco los riesgos, pues no se ha hecho con la calma muchas veces que a veces se necesita en otros casos, y hacían hincapié en la aceleración en la toma de decisiones y el poco tiempo que se ha tenido para poder asesorar de manera concienzuda
determinados temas, algunos de ellos muy sensibles precisamente por la información que se manejaba. Un tercer punto que evidentemente preocupa es la posibilidad de recortes en todos los sentidos a la compañía y cómo a la función eso también le puede afectar, lo cual pues yo creo que es preocupante para todos porque ya hablamos de departamentos que normalmente vienen siendo infradimensionados casi por de sí en la mayoría de las compañías, y el hecho ahora de tener incertidumbre sobre sus capacidades y recursos, tanto de personas como para poder contratar servicios, herramientas, formaciones y demás, es algo que evidentemente preocupa, porque estamos hablando de una materia que va en alza, pero evidentemente si hay menos recursos para poder cumplir con ello, pues es algo preocupante. Y el último punto que nos ponían de relieve es que el reto sigue siendo como función, ya no tanto como concienciar a la dirección, como había sido en estos años anteriores, sino las resistencias internas, incluso de compañeros y de otras áreas, vamos a decir, que están a la misma altura que la propia función de protección de datos. Creo que queda por gestionar y por avanzar en el fomento de esta cultura, como creo que decía Marcos o Rodolfo, quizá todo lo que ha ocurrido, los sistemas de gestión de teletrabajo pues han dado mucho que hablar para darnos cuenta de la importancia que tiene todo el tema de la confidencialidad de la información y evidentemente la protección de datos, y creo que hay que hacerlo todo de una manera sensata. No podemos matar moscas a cañonazos, pero tampoco podemos conformarnos con ser el último de la fila y con 4 euros montar una estructura de cumplimiento brutal en una gran organización, ¿no? Que es a veces lo que se pretende y lo que evidentemente pues es imposible. Vale, bueno, lo que se llama sentido común, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, la pandemia ha impulsado la aceleración de la transformación digital en muchas empresas, ya lo hemos estado comentando, que se ha manifestado principalmente a través del teletrabajo. Eso afecta a la protección de datos en cuestiones como conexión a redes corporativas, desde dispositivos propios, las videoconferencias, que tantos quebraderos de cabeza nos está dando y muchos titulares, además. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles han de ser las principales directrices para que las empresas salvaguarden la protección de datos y la privacidad de los empleados en estas circunstancias en las que estamos viviendo? Carlos. Bueno, a ver, la información y los indicadores están ahí. Todos los indicadores nos dicen, y desde NISA se ha dicho que se han multiplicado, no me acuerdo por cuánto, pero vamos, han aumentado los ataques en toda esta pandemia. Los criminales son listos, saben dónde tienen que atacar y saben que mandar a miles de trabajadores a sus casas con redes inseguras, con portátiles domésticos, etcétera, pues evidentemente hacen tener ahí un punto de ataque mucho más vulnerable que los sistemas corporativos. Y no paramos de ver noticias, bueno, realmente todos los días, todas las semanas, pero todos los días de ataques de phishing, de suplantaciones. Uno de centros sanitarios, del Ministerio de Sanidad, de todo tipo de instituciones públicas, el otro día también de evolución de cuotas, de seguridad social o cosas así para que la gente pique. Es decir, hay todo tipo de timos y de engaños que se están pretendiendo pues explotar de alguna manera. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con el teletrabajo o el trabajo a distancia tiene una cara y una cruz. En primer lugar, para que funcione realmente y estemos en un entorno de trabajo seguro, las compañías tienen que apostar, evidentemente, por redes seguras, por formar y concienciar a los empleados sobre cómo se utilizan todas las nuevas herramientas a las que todos nos hemos tenido que acostumbrar a toda velocidad, y tener los medios adecuados para poder hacerlo. Esa parte de concienciación yo creo que es fundamental. Teletrabajar no es mandar a una persona con un portátil a casa, y creo que todo eso ya lo hemos aprendido los que hemos estado unos cuantos días en casa sentados, ¿verdad? Necesitas una iluminación, una silla, un portátil, una red que funcione, de cuestiones. Entonces, bueno, es ampliar el perímetro de seguridad, que muchas veces lo teníamos encorsetado a todas las IPs y a toda la estructura dentro de nuestro edificio, y ahora lo que tenemos son cientos o miles de personas en muchísimos sitios que también tenemos que custodiar esa información. Eso es de las obligaciones o de las responsabilidades de alguna manera que tiene la compañía. Y después, en cuanto a la propia protección de trabajadores, yo creo que hay 2 puntos que son fundamentales, y de hecho tienen reflejo en el Real Decreto que Rodolfo se sabe de memoria. Yo siempre digo la ley del teletrabajo, ¿vale? Para acordar, no me acordaré nunca. Bueno, al final es el derecho de desconexión,
que ya venía en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, y que realmente es uno de esos derechos que creo que si se quiere apostar por él hay que trabajar en él. Es un buen brindis al sol, pero requiere mucho trabajo por detrás para saber cómo hacerlo efectivo. El derecho de desconexión digital no puede ser bueno que a las 8 ya no funciona el correo, o a las 6 o a las 7. Hay muchísimas derivadas en todo ello. Hay empresas que tienen a personal con turnos, con aplicaciones muy diferentes, gente con móvil, sin móvil, con ordenador, con cuentas de correo, sin cuentas de correo. Es decir, hay una absoluta customización de las problemáticas de cada compañía en todo esto. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a otros derechos que tienen los trabajadores, y que, claro, la forma de controlar precisamente y de monitorizar el cumplimiento de las relaciones laborales va a cambiar, porque cuando una persona trabaja en la oficina, pues el horario es cuando llega a la oficina y cuando se va a la oficina. Cuando trabaja en casa hay que poner algún control para todo eso. Monitorizar su eficacia, el cumplimiento de sus objetivos, etcétera, pues también tiene que cambiar, y tenemos que ser, yo creo, que sensatos de nuevo, hábiles, y diría a veces un poco osados para buscar de una manera creativa soluciones, porque si el trabajador no se monitorizar de alguna manera y el empleador o la empresa tiene mucho miedo y quiere monitorizar del todo al empleado, pues de nuevo vamos a hacer que el niño se los aires de tirar del brazo de unos de otros, ¿no? Y creo que hay que hacer algo sensato, pero es cierto que evidentemente los trabajadores tienen su derecho, su intimidad, y que tenemos que respetar, y las obligaciones o los derechos de la empresa, mejor dicho, de conocer qué están haciendo los trabajadores precisamente para hacer una empresa más eficaz, ¿no? Y en eso tenemos que buscar un método y una justa unión, yo creo, para que esto pueda funcionar de verdad. Si no, será todo contencioso, toda una negociación infinita y más problemas a los que ya tenemos. Gracias, Marcos. Sí. A ver, es que no puedo estar más de acuerdo con Carlos. Es que son esos dos puntos clave. Por un lado, la formación y la concienciación. Empresas, por supuesto, pero también a los trabajadores, que es el eslabón más débil de la cadena. Es por donde se va a romper, por donde va a venir una brecha de seguridad. Lo más seguro es que sea por un desliz, un despiste, un pequeño desconocimiento en el uso de alguna herramienta, de un email, de un phishing, y la hemos liado. Entonces, eso es una de las cuestiones que habría que reforzar, pero desde un punto de vista que decía antes, de enseñar desde un punto de vista proactivo del porqué de las cosas, no con el miedo de que si hago esto pues me van a despedir, o si haces esto mal pues vas a tener una sanción. No, hay que explicarlo desde un punto de vista de que los datos personales, de que la privacidad, no estamos hablando de datos personales, estamos hablando de personas. Detrás de un dato personal hay una persona que puede estar siendo afectada de una manera más leve o más grave. Y cuando esto se transmite de la manera adecuada, se genera esa verdadera conciencia. Y por otro, también en línea con lo que decía Carlos y Rodolfo también, y yo antes, es el tema de los protocolos, el tema de que todo tiene que estar por escrito a mayor abundamiento. Vamos a ver, yo soy abogado en ejercicio y para mí esa es una de las principales claves. Nosotros, Rodolfo, Carlos, como abogados no podemos luego ir a solucionar un problema cuando no hay nada, cuando no está documentado, cuando no hay una prueba. Y todo esto tiene que quedar bien reflejado. Se tiene que explicar, se tiene que documentar, se tiene que firmar, se tiene que enseñar, se tiene que actualizar. Y ya no solo es por protección de datos, es también por la cuestión de la vigilancia, del control que puede hacer la empresa sobre el trabajador, conforme al artículo 23, creo recordar, del Estatuto de los Trabajadores. Uniendo con los temas de desconexión digital, de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales. En fin, tenemos un buen trabajo por delante, pero hay que sentarse, hay que organizarnos con la empresa, con la institución, con el ente público. Tenemos que sentarnos cara a cara y ver cuáles son esas necesidades reales, porque no es lo mismo un protocolo
copia-pega para todo el mundo. Cada uno tiene sus propios tratamientos, sus propias políticas, sus propios desarrollos y hay que adaptarlo. Hay que ver cuáles son esos riesgos, hay que analizarlos, hay que valorarlos y hay que mitigarlos con una serie de cuestiones. Y yo creo que, por no alargarme más, lo resumía en estos dos puntos. Gracias, Marcos. Maite. No te oímos, estás mutada. Maite, no te oímos. Ahora. Ahora Sí, quería hacer un apunte desde el punto de vista de la perspectiva técnica como persona responsable de un servicio de seguridad de la información. Por un lado, que las empresas tienen que poner de verdad hincapié en hacer una calificación de la información sensible y no sensible, porque hasta ahora existía el paradigma de la seguridad perimetral basada en que estamos dentro de un edificio que está en una red local y que entonces la información está segura porque de ahí no sale. Bueno, hay un más y un menos porque con el tema de Internet y demás siempre se podía filtrar de algún modo, pero existía una cierta razonable confianza en que esa seguridad pues, basada en un proxy y tal, que capaba pues, ciertos tipos de servicios cloud no permitidos, etcétera, etcétera. Ahora está una persona en su casa, probablemente esté utilizando medios propios, con lo cual ya no existe eso de que tengo capado Internet, tengo capado tal cosa, y sin embargo sigue manejando información a la que no se ha añadido una capa de seguridad. Es decir, estamos hablando del cambio del paradigma de la seguridad perimetral clásica bastión al uso a la seguridad basada en el endpoint, es decir, en el dispositivo en el que tú estás tramitando o ejerciendo o utilizando esa información que encima es sensible y que puede contener datos personales, pero ya no solamente que contenga datos de carácter personal, sino que comprometa a la organización. Es decir, si manejo pues, una información de alto nivel estratégico, estoy comprometiendo a la organización. ¿Y qué ocurre si estoy teletrabajando y en mi casa mi pareja es de la compañía rival? Por ejemplo, ¿no? Y esa información la está pudiendo ver con solo asomarse a donde estoy yo trabajando. O sea, decir que existe una serie de cosas y nuevos escenarios que están basados en securizar lo que es el punto final, el dispositivo último en el que se procesa la información. Y, digamos, existen tecnologías que se llaman minusvalidado. Por ejemplo, actualmente el Centro Criptológico Nacional está incluyendo Claudia y un montón de soluciones para proteger el endpoint y existen muchos productos certificados que sirven para ello, pero hay que echarse a rodar. Es decir, que hay soluciones comerciales muy costosas, pero sobre todo lo que no existe es una cultura de endpoint y una cultura en el uso del cloud. Recientemente en ISAC hemos colaborado en un informe con la Cloud Security Alliance y hemos visto que efectivamente se ha perdido el miedo al cloud, pero no solamente por parte del usuario final, sino por parte de la empresa, porque de alguna manera se ve que es razonablemente seguro siempre y cuando el usuario que lo esté utilizando tenga una concienciación y una manera de uso que sea también adecuado a ello, pero que a veces una solución en cloud es tan buena o incluso más segura que tener conexión por ahí remota a la empresa de cualquier manera y tramitar los datos o utilizarlos de cualquier manera. A lo mejor el cloud nos ofrece ya herramientas preconfiguradas que resuelven esa parte. Entonces es, digamos, cambiar el concepto de bastión red local a seguridad en el endpoint y nuevas herramientas que pueden ser en cloud, por ejemplo, para mejorar esa seguridad. Gracias, Maite. Rodolfo. No, estás mutado, Rodolfo. A ver, ¿ahora se me escucha? Ahora te escuchamos, sí. Bueno, a ver, no, por tratar de compilar lo que han dicho todos mis compañeros, que más o menos vamos en la misma línea, os recuerdo como que esto es una mesa de debate. Teóricamente tendríamos que discrepar, pero vamos todos en total sintonía. Así que, bueno, voy a tratar de compilar un poco las ideas. La primera es, estamos en un cambio de paradigma. El modelo de negocio está cambiando y afecta totalmente a todos los ámbitos de la empresa, a todos los ámbitos de la organización. A nivel laboral, el Estatuto de los Trabajadores tiene 40 años, imaginaros, ¿no? Y de repente ahora no hace ni 2 semanas que tenemos una nueva regulación del teletrabajo. ¿Esto qué implica? Esto implica que lo que se estaba haciendo durante los últimos 40 años hay que reciclarlo, hay que transformarlo digitalmente y hay que adaptarlo a la nueva normalidad. La pregunta es, ¿lo estáis haciendo? La pregunta es, ¿habéis compilado todo lo que habéis hecho en los últimos 6 meses? Estas medidas que comentaba Carlos, estas respuestas que comentaba ahora mismo Maite, todas estas soluciones están ya compiladas, están revisadas desde el punto de vista de negociación colectiva, del comité de empresa, los trabajadores están de acuerdo, no digamos ya
a nivel de sindicatos? ¿Tenéis claro que vuestro convenio de alguna manera absorbe las soluciones que estáis implantando? Bien, por lo tanto, desde un punto de vista laboral hay que construir de nuevo ese sistema de relaciones laborales y ese sistema de teletrabajo. Ojo, no ahora, no desde el 22 de septiembre, sino que ya con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales ya había esa obligación de generar un módulo que regulara el teletrabajo y también, por cierto, la desconexión digital, la conciliación, o sea, una serie de aspectos fundamentales. El segundo parámetro es todo lo relativo a ciberseguridad y herramientas tecnológicas. Efectivamente, esa ciberseguridad se ha diseñado, se ha venido diseñando en modelo castillo, en modelo muralla, en modelo perimetral, y de repente se han abierto esas murallas, se nos han caído y estamos en modelo aldea, ¿eh? Todos los ciudadanos pues están yendo corriendo por ahí, cada uno pues como en su aldea, cada uno en su patinete, y entonces tenemos que diseñar unas medidas individualizadas, unas medidas in point, ahora comentaba Maite, y por lo tanto hay que cambiar el paradigma de ese sistema de ciberseguridad, lo cual implica, y aquí es a donde voy a parar, pues una previsión financiera. Todo esto no se puede cambiar sin un acompañamiento presupuestario, sin una dotación de recursos económicos, en un momento donde precisamente flaquean, en un momento donde desde dirección lo que se está haciendo es adoptar medidas cautelares, medidas prudentes, medidas de ahorro máximo, porque ante este escenario de incertidumbre no sabemos qué es lo que vamos a tener que afrontar, ni como no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis, pues oye, tratemos de gastar lo mínimo posible. Y aquí posiblemente es donde está el principio del error, el concebir que todo este cambio de paradigma es un gasto y no que es una inversión. La medida inteligente es compilar dentro de un sistema, no me cansaré de decirlo, dentro de un plan de contingencia si se quiere, dentro de un plan de continuidad de negocios si se quiere también, donde se incorporen todos estos elementos, teletrabajo, cuestiones legales, prevención de los laborales, cuestiones como protección de datos, ciberseguridad, herramientas, donde se meta dentro de un todo y desde un grupo de trabajo, desde un comité de alto staff directivo, pues todas estas cuestiones se puedan decidir de manera ordenada, de manera sensata, sobre todo estableciendo un orden de relación, un orden de prioridades, concretando los objetivos, concretando un calendario, concretando esas medidas, la dotación presupuestaria que tiene que venir acompañada. Y si no hacemos todo esto de manera ordenada, de manera organizada, lo único que continuaremos haciendo es poner parches, un parche tras otro, y nos encontraremos que a lo mejor, pues dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año, nos habremos dejado sobre nuestras espaldas una serie de minas que desde un punto de vista legal constituyen una absoluta vulnerabilidad y que nos dejan totalmente indefensos en cualquier conflicto de carácter administrativo, en cualquier conflicto con las administraciones públicas, en cualquier conflicto con nuestra competencia, en cualquier conflicto con nuestros proveedores o en cualquier conflicto con nuestros empleados. Por lo tanto, nuevamente, y recalco esa conclusión, es muy importante que tengamos ese sistema de teletrabajo incluido dentro de lo que son las medidas corporativas tremendamente actualizado y al menos que sepamos que empezamos a andar en la dirección correcta. La mera activación por medio del comité de teletrabajo, por medio del comité de plan de continuidad, donde se activen todas estas cuestiones de manera coordinada entre todos los departamentos afectados y acreditar esa documentación ya puede servir legalmente. A nosotros, desde luego, es una defensa excelente, un recurso excelente para preconstituir prueba de que si vienen mal dadas nos podamos defender y podamos quedar eximidos de cualquier consecuencia, cuando no al menos minimizarla. Muchas gracias por el resumen, Rodolfo. Yolanda, si me lo permitís, por abrir un poco el debate y que, bueno, como decía Rodolfo, casi de debate es una línea, y insisto, a todos los oyentes, no nos hemos puesto de acuerdo antes. Lo que pasa es que, a ver, hay cosas que son de cajón de madera de roble. Entonces, bueno, pues vamos por ahí y es lo que hay, ¿no? Rodolfo decía una cosa que no puede tener más razón, y es que no somos un gasto, somos una inversión. Y lo que pasa es que hay muchas veces que sí se baja esto al terreno económico, puramente.
y hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta porque el único terreno económico que hay que pensar es que el coste es el de la multa. Pero ya no voy a entrar en lo que decía al principio de las multas de 10, 20, 2, 4%, etc. Ese no es el coste importante. El coste importante es el daño reputacional que puede implicar una brecha de seguridad, un tropiezo en protección de datos por parte de algún empleado que te puede dar al traste con pues tu marca directamente. Y eso es una cosa que cuando se explica y cuando se ponen los ejemplos que hay, y como decía yo al principio, esta pandemia, esta crisis ha puesto la protección de datos en primera página, cuando antes había que ir a buscar las letras pequeñitas en diarios especializados y ahora te aparece en los 3 periódicos más importantes del país en primera página o en las páginas centrales, pues hombre, aparecer ahí con un tema por culpa de no tener las cosas bien, haberlo hecho mal casi a propósito o inconscientemente, pues hombre, es un tema que se puede evitar pues muy fácilmente, yo creo. También. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer a Carlos para que me conteste brevemente porque nos quedan 10 minutos, nos ha pasado la hora volando escuchándoos. Otro aspecto que afecta al trabajador y a los consumidores es la aplicación de sistemas de autentificación y control de accesos en los que uno de los procedimientos es la toma de temperatura, de la que llevamos hablando pues toda la tarde. En ocasiones incluso se asocia con datos biométricos. ¿Hasta qué punto estas tecnologías suponen un reto para la protección de datos en cuanto se proporciona información sobre la salud de personas que requieren un tratamiento especial? ¿Y cómo se justifica que en esos casos, como en la actual pandemia, las empresas sí puedan recoger esos datos de sus empleados? Brevemente, Carlos. ¿Estás mutado? No te oímos. Perdón. Decía de manera muy breve. A ver, creo que hay muchísima confusión con todo este tema y hay que tener algunos puntos claros. Hay tecnologías muy invasivas, otras menos invasivas y otras nada invasivas, como casi siempre, ¿no? Y hay que conocer bien cuáles son las funcionalidades de cada uno de esos productos o de herramientas que vamos a comprar. Pero también es cierto que se habla en general de las personas. Bueno, evidentemente todos somos personas, pero las relaciones jurídicas que hay entre una empresa y una... Yo puedo ser empleado de esa empresa, puedo ser un cliente de esa empresa o puedo ser un potencial cliente de esa empresa, de la cual no tengo ninguna relación, ni comercial, ni mercantil, ni laboral. Y creo que todo eso, al final, también es muy importante de cara a todo lo que se habla de protección de datos. Me acuerdo que al principio, cuando había que tomar la temperatura a los empleados en determinados centros de trabajo, parecía un problema enorme. Luego no era tanto. Luego resulta que los lectores se quedaban algunos con la información de esa lectura, otros no se quedaban con esa información y lo único que te decían es si alguien tiene fiebre o no y no se guardaba esa información. Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy claro que no es lo mismo tomar la temperatura a un trabajador en un centro donde es obligatorio hacerlo, por ejemplo, o en una peluquería o en una cafetería o en un centro donde eres un potencial cliente que quizá entre a... para poder hacerlo con seguridad o no. Lo digo porque todo esto, en fin, se habla muchísimo de ello, pero creo que es muy importante tener en cuenta de quién estamos hablando y para qué, ¿no? Muchas gracias. Maite, voy a hacerte una pregunta ahora. Te ruego también que seas breve porque estamos ya pues, casi terminando. ¿Hasta qué punto crees tú que están expuestos los usuarios a que se utilicen sus datos personales por parte de los ciberdelincuentes cuando una organización sufre un ciberataque? ¿Dónde reside el mayor peligro en estos casos? ¿Estás mutada? Sí. Bueno, realmente el peligro está en el diseño de las aplicaciones y en el diseño sobre todo de las apps que se están ahora multiplicando de tipo sanitario. Si bien en algunos casos han colaborado las administraciones públicas, por ejemplo el Centro Criptológico Nacional en la aplicación Radar COVID, es verdad que se multiplican las aplicaciones sanitarias, se multiplican todo tipo de aplicaciones sanitarias o no, en la que hay información sensible de las personas. Y el problema potencial, ayer lo estaba comentando con una compañera de trabajo, es no solamente que se desvelen los datos de carácter personal, sino
que se pueda hacer una denegación de servicios sobre esa aplicación. Por ejemplo, el caso de que alguien se registre con un código incorrecto de positivo de COVID y, por ejemplo, esa persona la registre en un smartphone de un personaje importante que haya tenido millones de contactos, con lo cual automáticamente aparecerían en todos sus contactos que tienen un contacto COVID positivo y saturaría los centros de salud, etcétera, etcétera. Es decir, que existe una, digamos, potencial capacidad del mal que no está únicamente ligada al tema del dato de carácter personal, sino además en poder atacar a un colectivo, hacer un ciberterrorismo, hacer una denegación de servicios de una aplicación sanitaria, por ejemplo, hacer potencialmente el mal basado en las vulnerabilidades de desarrollo de esa aplicación. Y el desarrollo seguro es una entelequia, es decir, no existe. Ni siquiera, aunque lo haya verificado el Centro Criptológico Nacional, que le tengo mucho cariño y sé que le ha puesto todo su cariño en verificarla y a lo mejor radar COVID de las que estén mejor diseñadas, pero eso no quita que no exista un montón de portales web, de sitios sanitarios. El otro día creo que comentaban que estaba caído una mutua de estas de sanitaria importante, tenían caído su registro de citas online y cosas de estas. Es decir, ataques a base de datos de personas con esos datos para luego hacer el mal, es decir, para luego chantajearle, decirle, pues es que dijiste que estabas negativo, estás en cuarentena, se lo voy a chivar a no sé quién, o has estado en contacto con menganita o fulanito, no lo sabe tu mujer, como fue el caso de Ashley Madison y demás. Es decir, no sabemos en manos de quién puede caer esos datos en el caso de que caigan y qué artefactos o qué, digamos, porque todos tenemos un smartphone que puede tener un spyware, puede tener cualquier cosa, por mucho seguro que sea la app, el fingerprinting, es decir, la huella digital que deja nuestro smartphone es única, salvo casos muy raros y plataformas muy raras, eso es identificable y entonces eso puede caer en manos de los ciberdelincuentes, de hacer, no digo, extorsión, chantaje, uso para provocar altercados, provocar, en fin, cualquier distorsión de la vida social. Gracias, Maite. Os voy a pedir una cosa muy difícil, que es que en un minuto me contestéis la siguiente pregunta, los juristas, Carlos, Marcos, Rodolfo. Vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es vuestra percepción sobre las aplicaciones informáticas que han surgido durante la pandemia? No solo las de rastro y ubicación por parte de los gobiernos, sino también las desarrolladas por empresas privadas. ¿Creéis que siempre se ajusta a la normativa el tratamiento que se hace de los datos? Y os ruego un minuto, ya sé que es difícil, pero si no, ya estamos casi fuera de tiempo. Podéis empezar el que queráis, Marcos. Bueno, pues aprovechando que yo soy de La Coruña y que estoy teletrabajando desde La Coruña, pues puedo contestar a esta respuesta sin temor a equivocarme en lo más mínimo. Depende. Por supuesto, habrá algunas que sí, habrá otras que no, pero bueno, yo creo que es una cuestión que decía yo antes. El Reglamento General de Protección de Datos pues no es una normativa que nos dé un listado, un checklist mágico que nos explique qué es lo que tenemos que cumplir para ir tachando y con esto ya está. Es todo lo contrario, es una norma que nos exige analizar los riesgos propios nuestros o de nuestros clientes, evidentemente, pero los riesgos que se aplican a un tratamiento y aplicar las medidas necesarias para mitigar esos riesgos en cuestión. Es decir, tenemos que cumplir y demostrar que cumplimos, que yo creo que es la parte más difícil, porque eso es lo que tiene que quedar por escrito, tiene que quedar protocolarizado, tiene que servirnos luego para demostrarle a las N.000 agencias de autoridades de control, agencias de protección de datos de Europa, pues que lo hemos hecho bien o lo hemos hecho todo lo mejor que hemos podido. Rodolfo. Estás mutado. Ahora se me escucha. Bueno, a ver, venimos hablando durante todo este tiempo, hay básicamente a nivel geopolítico, a nivel global, hay tres grandes modelos. Está el modelo chino, donde bueno, pues se prioriza al Estado por encima del individuo, de sus derechos y libertades individuales. Está el modelo estadounidense, donde se prima el liberalismo económico, donde se prima las empresas y por debajo se pone, en este caso, al individuo. Y tenemos yo creo que aquí la suerte de estar en el modelo europeo continental, donde todos tenemos claro que sí, que se puede desarrollar la transformación digital, sí que tenemos que ir hacia el desarrollo de esa nueva sociedad digital, de ese nuevo mercado único digital, pero poniendo en el epicentro a los derechos y las libertades de las personas. Solo de esta manera es como se puede entender que este modelo lo vamos a desarrollar de manera sostenible y ahí estamos involucrados todos.
a título individual como ciudadanos, como empresarios, como organizaciones, las administraciones públicas, y para lo cual tenemos que ser conscientes de que cada vez que manejemos datos de carácter personal, y desde luego por cuenta de esta pandemia pues lo tenemos que hacer, es tan sencillo desde un punto de vista conceptual como cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y la normativa aplicable. Es decir, oye, tener a alguien experto que me asesore para garantizar la responsabilidad proactiva, la privacidad por diseño, la privacidad por defecto, una serie de parámetros, una serie de principios que si no van a conseguir eximirme de cualquier responsabilidad ante la comisión de una infracción, al menos sí que me la van a minimizar al máximo y que por lo tanto la continuidad de la empresa no se va a ver afectada. Así que en este sentido la pregunta que yo planteo a nuestros oyentes es: ¿disponéis de ese sistema, disponéis de ese asesor, de esa persona que os está asesorando para garantizar todos esos principios? Esa es la pregunta que os tenéis que plantear. Gracias. Carlos. Bueno, yo creo que creo que son dos puntos muy importantes los que hay que considerar a la hora de publicar una de estas apps o cualquier aplicativo, como hemos visto que salían tantos. El primero es pensar muy bien qué tipo de información necesitamos y que evidentemente haya un motivo coherente por el cual se necesita esa información. Creo que pecamos a veces de pedir muchísima información que luego no es tan necesaria o no se utiliza realmente para el objetivo que se pretende. Y luego, evidentemente, tener el consentimiento de las personas cuando sea necesario y trazar todo eso, dejarlo almacenado y poder probar que tenemos ese consentimiento y, evidentemente, pues poder aplicar las medidas de seguridad que algunas de ellas Maite ya comentaba. Necesitamos aplicaciones robustas y creadas de manera segura, evidentemente, desde el inicio. Pues muchas gracias.